asignatura de proyectos de ingeniería, vamos a hablar sobre la ingeniería de manufactura. Independientemente que ya nosotros hemos abordado los proyectos de ingeniería, el cómo de repente nosotros queremos ver su elaboración y posteriormente ya ahora la planta, la localización, pero también todo lo interno que tenemos que estar gestionando para poder realizar un proyecto. Para esto vamos a tener que abordar algunos factores, algunos elementos esenciales dentro de este rubro, la ingeniería de manufactura. ¿Qué necesitamos? El por qué lo necesitamos hacer, cuáles son las cualidades y las características que debemos de desarrollar y qué es lo que ya tenemos nosotros previamente analizado a lo que nosotros ya lo habíamos visto previamente, ¿no? O sea, todo eso es un conjunto de elementos aplicables a un proyecto, porque ya recuerden que nosotros no únicamente vamos a ver el proyecto, sino, ok, cómo se elabora, su gestión, la maquinaria, el equipo, los procesos, el ensamblaje, todo su entorno completo para poder desarrollarlo. Antes que todo, también tenemos que recordar, bueno, recordemos que la revolución industrial, pues al final de cuentas es el que logra tomar el control hace algunos años, hace algunos años, durante los siglos XVIII y XIX directamente, donde va dando nacimiento a lo que ahorita nosotros conocemos como la ingeniería, ¿sí? La ingeniería es una disciplina, vamos a llamarlo de esta manera, en la que se adhiere directamente a la ingeniería de manufactura. El por qué se adhiere a la ingeniería de manufactura, porque aquí la ingeniería es la encargada de estar realizando o masterizando o mejorando este, diferentes productos, procesos, diferentes elementos que se utilizan dentro de la misma industria. Entonces, de repente, la ingeniería forma parte y una parte básica, esencial, a la que está apoyando constantemente a la ingeniería de manufactura, porque la ingeniería de manufactura es todo un cambio completo, una revolución completa hacia todos los elementos, todas las características, todas las situaciones que nosotros estamos realizándole a un producto, se le está generando, se le está manejando y cómo se está llevando a cabo. Y aquí podemos empezar a argumentar que la ingeniería de manufactura o de la manufactura vamos a segmentarlo en tres etapas, vamos a decirlo, o en tres partes esenciales. Una de las etapas en la que nosotros podemos hacer mención se dice que es la ingeniería del producto. ¿Sí? La ingeniería del producto es el cambio, la adecuación, el bien, el servicio que nosotros vamos a estar realizando o vamos a estar manejando de acuerdo con el elemento o el factor que se está desarrollando. La ingeniería de procesos son todos aquellos los pasos que nosotros vamos a tener o vamos a considerar para poder realizar o para poder generar un producto qué elementos se tienen que tomar en cuenta, el por qué se tienen que tomar en cuenta y las características básicas esenciales que se tienen que estar manejando para poder generar un producto. Y la ingeniería de métodos, bueno, pues son todos aquellos factores, elementos, vamos a considerar que son los pasos, etapas que nos sirven para poder realizar factor o para poder conseguir o utilizar
alguna de las características que se requieran para poder generar el producto, que se requieran dentro de ese proceso para poder generar el producto del que nosotros estemos hablando. Entonces, de repente, tenemos que ir englobando diferentes factores, diferentes características mismas, que todas ellas en conjunto, pues van a ser la ingeniería de la manufactura. La ingeniería del producto o del servicio es realmente respondernos la clásica pregunta, definir qué hago, ¿sí? De acuerdo con lo que voy a hacer, aquí hay algunos elementos que previamente ya habíamos nosotros generado. O sea, ¿qué elementos ya habíamos generado o ya habíamos trabajado directamente? Bueno, pues era el estudio del mercado, verificar qué mercado o a qué tipo de persona es el que se le va a abordar, qué tipo de persona es el que realmente va a requerir, va a necesitar el bien o el servicio que se puede estar realizando. Sí, y esto nos va a ayudar para poder contribuir posteriormente en la localización de una planta, porque con esto pues vamos a generar que de acuerdo con las necesidades que pudiese tener probablemente una población, entonces pudiésemos manejar un punto cercano a ello. De la misma forma puede estar resultando que nosotros pudiésemos estar manejando algún factor o algún elemento como el acceso o los insumos que nosotros vamos a requerir. Y con ello, pues así vamos a empezar a ver también la oferta y demanda y poder ir disminuyendo o ir manejando los costos necesarios para poder generar ese bien, ese servicio del que se está llevando a cabo. Otro de los puntos esenciales cuando nosotros definimos qué hacer es el diseño del producto o servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a producir? Aquí ya únicamente entra realmente el resultado o el elemento del que nosotros hacemos la búsqueda para que el producto que vamos a presentar sea viable y manejable. ¿Sí? De esta forma nosotros empezamos a catalogar o hacer mención directamente que cómo se va a hacer, cuál estructura va a tener, características, por ahí qué es lo que se va a necesitar en cuanto a los insumos necesarios y ya ir pensando cómo lo vamos a realizar, la serie de pasos, las características que debe de cumplir, las dimensiones, etcétera. Ya se van pensando, ¿por qué? Porque pues son elementos que nosotros por ahí debemos de hacer mención o verificar que sean realmente manejables y existentes. Otro de los puntos que cuando nosotros definimos qué hacemos, bueno, pues son los ensayos de ingeniería. ¿A qué se refieren esos ensayos de ingeniería? Se refieren directamente a todo aquello que nosotros queremos estar haciendo, todo aquello que nosotros vamos a estar elaborando para que así pudiésemos verificar que si realmente se cumple con lo que se tiene planteado, se cumple con lo que se necesita y con esto también poder garantizar que realmente se pueda tener el bien, el servicio de acuerdo con las necesidades previamente ya propuestas. Todos esos recursos que se van a utilizar, que se van a manejar y que también vaya a ser funcional. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que garantizar que el producto que se esté generando, pueda ser funcional y así dentro de la misma área, vamos a llamarlo, pues esto pueda ser manejable y pueda ser relevante sin ningún inconveniente y sin ningún detalle. De esta forma nosotros pudiésemos, en dado caso, garantizar que el mercado al cual vamos a estar abordando, este mercado
pues vaya a utilizar a ese producto, a ese servicio, lo vaya a ser aceptable para él. ¿Sí? Entonces, ahí ya nosotros estamos verificando todas esas características que en muchos casos, en muchos momentos, nosotros lo consideramos de manera pues superficial, de manera inservible o de manera que no puede contribuir conforme a lo que nosotros queremos estar desarrollando, pero es una forma en la que el bien y el servicio que nosotros pudiésemos producir realmente pudiésemos eh, ver que sea lo planeado o lo planteado dentro del mismo. El seguimiento de la producción es otro de los pasos para poder verificar o para poder ver si realmente lo que nosotros estamos generando se está generando de manera correcta, siguiendo los procedimientos que previamente se tenían planteado, siguiendo tal vez las dimensiones, los tamaños, el peso, siguiendo la nomenclatura que se quiera abordar, siguiendo por ahí los insumos que se vayan a manejar, las características del mismo que se tengan que tener. Entonces, todos esos factores, pues es un momento ideal, un momento correcto, vamos a decirlo de esta forma, para darle un seguimiento a la producción en el aspecto directo en el que nosotros nos va a permitir poder verificar si el producto va cumpliendo las expectativas que se están llevando a cabo. Otro de los pasos u otro de los puntos que también tenemos que considerar es el asesoramiento de ventas. En el asesoramiento de ventas nosotros vamos a tener que verificar, vamos a tener que considerar de que realmente tener una retroalimentación con el área de ventas que nosotros pudiésemos estar manejando con el afán justamente de que pues analizar al cliente que se vaya a considerar, que se vaya a tener, y de acuerdo con las características que el cliente haga mención, de acuerdo con las necesidades, los recursos que requiera el cliente, entonces poder hacer una adecuación para que así los productos, el bien y el servicio que nosotros propongamos, pues realmente pueda cumplir esas expectativas, pueda cumplir esos elementos que nosotros tenemos en ello. Y eso nos puede servir para poder siempre ir haciendo mejoras continuas. Recordemos que en el proceso del cambio, en el proceso de modificación, de actualización que nosotros pudiésemos tener de cualquier producto que se esté desarrollando, vamos a requerir, vamos a necesitar situaciones o elementos en el que pues necesitamos que alguien asesore o nos asesore este, para poder saber, reconocer del cómo se genera o cómo se hace ese producto. Y el análisis del valor, bueno, es de acuerdo con las ventajas competitivas, de acuerdo con los elementos que se manejen, de acuerdo con las características que se pueden estar haciendo mención. Bueno, pues aquí es de donde nosotros vamos a verificar también para poder hacer el análisis costo-beneficio que se pudiese tener al momento de que ese producto, ese servicio en dado caso, estamos transformando, pues pueda salir a la venta, podamos saber cómo pudiese competir, cómo pudiese ser competitivo con el mercado existente y de esta forma empezar a planear su crecimiento conforme vaya pasando el tiempo. La ingeniería de proceso es aquel que nos va a ayudar directamente el cómo vamos a hacer el producto. O sea, cómo vamos a realizar el qué es lo que vamos a hacer. En este caso es definir, aquí ya tendríamos, si desde el qué ya teníamos pensadas
algunos de los elementos que se van a utilizar aquí, en el cómo ya nosotros tenemos que hacer mención de cómo queremos hacer ese producto, ¿sí? Para que ese producto pueda ser desarrollado, pueda ser elaborado, como por ejemplo el reconocer o el definir las materias primas, los insumos que se van a requerir o todos aquellos elementos que vamos a necesitar para poder transformar y poder, o poder elaborar ese producto del que se está hablando, del que se está haciendo mención. Entonces, nosotros ahí, tenemos que estar siempre verificando, siempre estar, observando y checando, vamos a llamarlo de esta manera, de que ese producto, qué insumos va a necesitar o qué elementos va a necesitar y para qué se van a necesitar. Y así de esta manera poder hacer el proceso de transformación. La secuencia de operaciones, esto lo que nos pide, nos solicita o lo que vamos a estar generando dentro del mismo al momento del cómo lo hago, es justamente ahora la secuencia de pasos para poder hacer un bien o un servicio, un producto que tenemos nosotros planeado, pensado a desarrollar. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué se requieren? Si va a existir algún tipo de ensamblaje o algún tipo de factores requeridos para poder elaborarlo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Entonces, eso es lo que debiésemos nosotros de considerar en primera mano y llevarlo en una forma en la que realmente podamos ver que el producto realmente se puede generar, realmente se puede desarrollar. De esta forma, nosotros vamos a garantizar que el producto, el bien, el servicio que estamos pensados, que tenemos planeado de generarlo, pues ya también estamos analizando y estamos pensando cómo lo vamos a hacer, cuáles son esos pasos a llevar a cabo. Los subproductos y qué hago con ellos. Los subproductos, esto se va a referir que ya a esa secuencia de pasos, de operaciones que nosotros previamente tenemos hecho, si en dado caso el bien o el servicio del cual estamos hablando, va a requerir de un proceso de ensamblaje, de un proceso de elaboración o de complemento entre dos o más valores, entre dos o más elementos previamente desarrollados o hechos, bueno, pues entonces esos se consideran subproductos y con esos subproductos empezamos a generar el producto final. Si veamos, por ejemplo, si vamos a hacer si estamos hablando del desarrollo o la generación o la elaboración de un automóvil, bueno, vamos a hacer las piezas por separado y va a haber algún área en el que va a requerir esos subproductos y va a venir la parte del armado para poder obtener el producto final, el elemento final, y de esta forma ya así nosotros pudiésemos tener todo el resultado a fin. Si vemos un servicio, por ejemplo, en una universidad, una carrera profesional, entonces nosotros ahí estaríamos hablando de que la secuencia de operaciones son las asignaturas que se están generando dentro de un semestre, ¿sí? Cada semestre sería considerado como subproductos que se están haciendo. Ahora, el conjunto, la suma de todos esos subproductos, o sea, de todos esos semestres, van a conformar a un servicio, un producto terminado que es un servicio como tal, que sería que una persona pueda estudiar una carrera profesional, una licenciatura en ingeniería química, una licenciatura en ingeniería mecatrónica, la podemos conformar de esa manera. Los efluentes y cómo los trataré. Aquí nosotros debemos de pensar, recuerden que ya nosotros estos elementos o estos factores previamente
ya los hemos considerado, ¿sí? Ahorita estamos hablando ya de la manufactura en general y cómo de repente esos elementos ya hemos estado analizando. Los efluentes son realmente los desechos, lo que vamos a decir después de que nosotros utilizamos nuestra materia prima y realizamos mediante ciertas operaciones, mediante ciertos procesos, generamos algún subproducto como tal o ya empezamos a conformar ese producto final, bueno, pero también hay de esa materia prima, de esos insumos que nosotros estamos inyectándolo para la creación, puede haber algo que nosotros le llamamos efluentes. ¿Qué son los efluentes? Los residuos, los sobrantes o todo aquello que realmente no utilizamos y que realmente no se va a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por eso es muy importante nosotros también hacer procesos o sí, algún proceso directamente de qué voy a hacer con eso que a mí o sea, que realmente no voy a utilizar ya para la generación de otro subproducto. ¿Qué, qué, qué y cómo lo voy a tratar? ¿Por qué? Porque tampoco lo puedo estar emergiendo esos valores resultantes directamente hacia un exterior, porque pueden ser factores contaminantes, sí, y entonces vamos a incurrir en ciertas dificultades, en ciertos detalles con algunas normativas que siempre se deben de cumplir. Entonces, ahí es muy importante también ya estar considerando, tener presente lo que nosotros le llamamos esos efluentes, esos, pongámoslos entre comillas así, sobrantes o los residuos que tenemos después de transformar toda esa materia prima, todos esos insumos que utilizamos mediante los procesos de transformación, vamos a llamarlo, y lo que nos sobra, el resto que queda, tener un plan alterno para poder determinar qué es lo que se va a hacer para ello sin afectar recuerden que nosotros no podemos estar afectando a nuestro medio ambiente, que es tanto el subsuelo, el agua, o sea, los mares, tampoco al oxígeno, la atmósfera como tal. Y entonces, y ni mucho menos también tendríamos que pensar en afectar a nuestra principal, el principal elemento dentro de este círculo, ¿no? Y entrando dentro de ese medio ambiente, como lo es mi comunidad, la comunidad o la zona en la que nosotros estamos abarcando. Y el tercer y último factor, elemento o ingeniería, vamos a decirle que está dentro de la ingeniería de manufactura, bueno, pues tenemos a la ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos nos identifica o nos permite identificar el definir cómo lo haré en mi planta y con mi gente. O sea, cómo voy a hacerlo vamos a decir que en el centro de trabajo y con los subordinados o los trabajadores que vamos nosotros a tener en ello. Y para eso, pues aquí ya vamos a tener que empezar a ver las características, los factores, los elementos directamente hablando y pensando referente a la planta y cómo vamos a determinar los elementos trabajables dentro del mismo. Como por ejemplo, qué tengo que hacer dentro de una descripción de funciones, dentro de una descripción de factores o elementos que nosotros vamos a manejar. ¿En dónde lo hago? Bueno, la localización física dentro de la planta. Primero, la localización, vamos a decir, de la planta, la ubicación directamente de la planta, después la localización física de dónde vamos a realizar el recurso dentro de la misma planta,
dónde se hace, o qué tipo de recursos voy a tener ahí, como puede ser la maquinaria, el equipo que voy a estar manejando. Sí, yo tengo que estar verificando dónde, y quiénes son, los que me pueden otorgar los insumos. O sea, recuerden que los subproductos previos o anteriores, los procedimientos anteriores al que yo estoy manejando, y quiénes van a requerir o necesitar del subproducto que yo estoy generando. También es importante identificarlos dentro de la cadena de desarrollo, de elaboración de un bien o de un servicio, de un producto, porque esto me está garantizando o me puede garantizar a mí directamente qué más puedo yo incluir, qué más puedo yo incursionar para poder desarrollarlo, para poder hacerlo. El cuándo lo hace o cuándo se hace, bueno, pues también es muy necesario identificar por el manejo de tiempos. Recordemos que en toda organización nosotros debemos de estar haciendo mención directamente al uso de un sistema de calidad. Y cuando hablamos de los sistemas de calidad, pues bueno, hay que hacer las cosas bien a la primera, considerando los insumos o los recursos para no estar gastando de más, pero sobre todo también el que se utilicen los tiempos específicos, porque se tienen que cumplir con metas u objetivos directamente dentro de la organización. Entonces, todos esos factores nosotros los tenemos que considerar. Por eso es muy importante estas tres ingenierías, como la ingeniería del producto, la ingeniería del procedimientos, y los procesos, y la ingeniería de métodos. Sí, todos esos elementos son parte fundamental de la ingeniería de la manufactura, porque, repito, no nada más es hablar de la generación de un bien, de un servicio, de un producto como tal, sino es hablar más allá de ellos, como por ejemplo también la planta, los insumos, el cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, con quién o quiénes se va a realizar, qué es lo que se va a necesitar. Entonces, son todo un entorno completo dentro de las características que se pueden hacer mención para él. O sea, es todo un complejo directo del trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. No tenemos que perder de vista a esos elementos, a esas características, porque independientemente si nosotros lo hacemos o los trabajamos o no los trabajamos, vamos a decirlo entre la planta, cuando generamos un proyecto, un producto en sí, bueno, pero tenemos que saber que todos esos elementos probablemente ya están desarrollados o ya están considerados en ella. Entonces, aquí siempre es importante la consideración hacia lo que se genera.